O al menos eso era lo que la bruja le dejaba pensar y nadie en toda aquella tierra abrasada por el sol conocía su peor error. Pero había otra persona, que vivía bajo sus pies, en Nerecet, que había compartido la experiencia y había guardado el secreto. El aroma sobrenatural del zorro, una mezcla de animal, hombre y criatura voladora, flotó hacia Crowny con la brisa cálida, y sintió un cosquilleo en su nariz aplastada y torcida. Luce se percató de su presencia y alzó la vista para observarla con sus ojos naranjas, brillantes y astutos. Su morro largo formó una sonrisa que bien podría haberse considerado una mueca. Crowny salió de su escondite. Buenos días. Ya estabas tardando, contestó el zorro. Daba igual la forma que decidiera adoptar, siempre la saludaba con la misma voz suave de barítono. Uno no puede pasarse todo el día desparasitándose la cola. El zorro movió dicha cola, se levantó y se sacudió la hierba y la tierra del pelaje hasta que lo dejó brillante como una manzana de verano bien pulida. Sí. Crowny rodeó a su amigo de cuatro patas y dio unos toquecitos al colgante que llevaba alrededor del cuello con su bastón. Era un talismán de protección hecho a partir del pelo de la bruja. Pero ambos sabemos que eres demasiado áspero como para que un parásito se te enganche a la piel. Sus bigotes plateados se retorcieron. Si eso fuera cierto, tú nunca te habrías hecho amiga mía. Crowny sonrió y la hierba que rozaba sus pies se marchitó cuando avanzó sobre ella. La bruja había sido la compañera de la muerte durante tanto tiempo que la experiencia había causado estragos en su interior. El zorro trotó en silencio para seguirle el ritmo. Veo que por fin has dejado crecer tu propia cola. Siempre he sabido que tenías envidia de la mía, mencionó Luce mientras observaba los restos de la ardilla que la bruja llevaba colgando del cinturón. Crowny resopló. Si no puedes salvar al pobre animal, al menos rescata sus restos. Bien pensado. Seguro que a Brinco le interesa cambiártelo por algo, añadió el zorro. Acto seguido, levantó las orejas y olfateó el aire. Tener un buen olfato para detectar la sangre y la muerte lo convertían en el compañero ideal de una bruja del tormento. Nuestra presa está justo al otro lado del camino. Carne fresca, pero está madurando rápidamente por culpa del calor. Crowny asintió. El sol brillaba con fuerza, cálido y sin piedad para aquellos que se pasaban la mayoría de sus días entre las cenizas y las sombras. Sin embargo, ni siquiera las sombras podían ofrecerles un atisbo de la paz de la que una vez disfrutaron. Habían pasado más de 700 años y la bruja aún recordaba la refrescante caricia del aire de la noche que olía a jazmín y que arrastraba las canciones de los grillos. La noche había sido su santuario. La noche y todas sus criaturas. Ahora, en el Doria solo era de día. Las segundas 12 horas del día no eran diferentes de las primeras, a excepción del momento en el que la luz del sol se suavizaba después de su recorrido de este a oeste, antes de realizar la misma trayectoria sobre el cielo en sentido contrario. A los ciudadanos del Doria les gustaba alardear de que habían ganado la guerra y se habían llevado la mejor parte. Porque, por supuesto, Nerecet se convertía en un reino cada vez más y más frío en su invierno eterno, y sus habitantes morían de sed y de hambre sin la promesa de cosechas abundantes, cascadas y paisajes primaverales floridos. ¿Qué demonios podía sembrarse, cosecharse o admirar en aquel terreno sombrío y helado? ¿Acaso aquello no explicaba por qué había contrabandistas que robaban la luz solar para llevársela a Nerecet y, sin embargo, nadie de Eldoria se atrevía a aventurarse en el oscuro reino bajo tierra para robar los rayos de luna? Sí, la verdad es que Eldoria no necesitaba la noche en absoluto. Crowny apretó la mandíbula. Que fácilmente se había olvidado Eldoria de aquellos primeros años en los que tanta gente se volvió loca por la falta de sueño. Se dirigieron al desfiladero de la ceniza para encontrar un poco de sombra y acabaron ofreciendo sus espíritus al bosque oscuro y convirtiéndose en mortajas. Siluetas medio vivas que anhelaban el cuerpo humano del que habían disfrutado tiempo atrás. Que fácilmente se había olvidado Eldoria de que aquella fue la razón por la que los ancestros del rey Kiran iniciaron el período de cesación. Un toque de queda de 9 horas establecido en todo el reino, en el que se requería, por ley, que después del destello diario del atardecer todo el mundo se encerrara en sus casas, donde cortinas túpidas impedirían que la luz entrara por las ventanas, y así la gente podría descansar y dormir plácidamente. Que fácilmente se había olvidado Eldoria del aliento tranquilizador de la luna y del canto terapéutico del ruiseñor. Hasta ahora. Con el nacimiento de la pequeña princesa y sus peculiaridades, Eldoria se vio obligada a recordar. Y se encontró con todo patas arriba. Por aquí, dijo el zorro, y avanzó con su lengua rosada y alargada colgando hacia un lado a causa del calor.
Crowny y su acompañante avanzaron por un camino pedregoso y empinado que atravesaba un campo fragante de brezos violetas. La bruja siguió al zorro, que desapareció entre las ramas de un sauce llorón. Antes de seguir, vislumbró el reflejo de su cola, que centelleaba como si fuera una pluma hecha de humo plateado. Allí, delante de Luce, había un soldado moribundo medio escondido entre un matorral de bayas de saúco. Las grebas que le cubrían las espinillas estaban llenas de barro, y la superficie metálica reflejaba los pequeños destellos de luz que atravesaban las hojas del árbol. Crowny observó las piernas del soldado, cubiertas y muy bien protegidas por su armadura. Tenía los pies completamente inmersos en el matorral, donde también descansaban el casco y la coraza, grabada con el escudo del sol del Doria. El resto yacía en el césped que lo rodeaba, roto en pedazos. Tan inservible ahora para él como el lujoso oro blanco a partir del que la habían forjado. Las salpicaduras de sangre seca habían manchado el brillante metal y formaban una costra en la piel de marfil del soldado. Crowny apartó algunos bichos que rondaban cerca de sus heridas. Qué curioso, comentó el zorro y se acercó a la víctima. 3 soldados acompañaron al rey. Pero solo nombraron caballeros a 2 de ellos, añadió, y tragó un poco de saliva. Se le estaba haciendo la boca agua. Al tercero lo enterraron en el cementerio real. Puede que se dejaran uno por el camino. Crowny se arrodilló lo bastante cerca como para que el olor salado y amargo de la infección venciera al perfume de la vegetación que los rodeaba. O quizá a este hombre le dieron unas órdenes distintas que a los demás. Las orejas del zorro se irguieron aún más. Así que, o bien es un traidor o un héroe no reconocido. Asumo que se trata de lo segundo. Le recuerdo del tiempo que pasé en el castillo. Era la mano derecha del rey. Un hombre honrado, incluso aún siendo joven. Había un agujero enorme y dentado en el pecho del soldado de donde brotaba un chorro de sangre fresca con cada latido de su corazón. Tenía el cráneo hundido a causa de un fuerte golpe y no podía abrir los ojos. A Crowny le pesaban los párpados. Se sorprendió a sí misma deseando por centésima vez que, cuando cerrara los ojos, pudiera encontrar un refugio. Un abismo de oscuridad. Sin embargo, sus párpados semitransparentes apenas le ayudaron a bloquear la escena que tenía enfrente. Era su maldición. Nunca sería capaz de dejar de contemplar el mundo, su odio, su amargura y sus errores. Luce rodeó el cuerpo del hombre moribundo con un grácil movimiento, y después le chupó la oreja derecha. La única parte de la cabeza que se conservaba igual de perfecta que la de un bebé recién nacido. El zorro observó a Crowny y le dirigió una mirada entusiasta y desafiante. Si demuestra haber sido un héroe, ¿lo salvarás de la muerte? ¿Es que acaso no se merecería otra oportunidad en la vida? Crowny sabía que el zorro no se lo pedía por mero altruismo. Su corazón no era tan puro. Si ese fuera el caso, estaría volando por los cielos, donde pertenecía. Luce solo quería entretenerse un poco y ver cómo Crowny ejecutaba el único talento que sabía que poseía pero que nunca había utilizado. No importaba lo mucho que ella insistiera en que nadie era merecedor del milagro de la resurrección. Luce siempre insistía en que algún día alguien lo sería. No sabía lo mucho que le costaría a la bruja cuando llegara ese día y por qué aún no había encontrado el momento oportuno para hacerlo. Crowny apartó la coraza de la armadura para arrodillarse al lado del soldado. Este hombre ha tenido una vida plena, anunció, y apartó al zorro para que se echara a un lado. Acto seguido, dejó el bastón en el suelo y se retiró la capucha. Las trenzas le cayeron por encima de los hombros. No verás una resurrección hoy, chucho. Luce rompió a reír. ¿Yo, un chucho? Has herido mis sentimientos. De repente, una nube de purpurina roja y humo plateado lo envolvió por completo. Sus orejas y su morro se encogieron, sus rasgos zorrunos se difuminaron y se transformaron en pómulos y en un semblante masculino. La ráfaga de magia se enredó en él y transformó su piel en una tela que se extendió y se adaptó a sus costillas, a las curvas del torso de un hombre, a sus brazos y piernas. Luce se levantó y sacudió su mata de pelo rojo. Una luz maliciosa se reflejó en su mirada naranja. Junto con sus dientes blancos y puntiagudos, los ojos y las orejas eran las únicas partes de su rostro que retenían algo de sus cualidades caninas. En lo que respecta al resto, era inhumanamente humano en el modo en que todos los elementales del aire lo eran. Joven, con los huesos finos como un pájaro, alto y delgado, con la piel luminosa y las manos delicadas. Lo único que le faltaba eran sus alas recubiertas de plumas y su habilidad para traspasar el límite entre lo espiritual y lo corpóreo, que era precisamente lo que había contribuido a su exilio. Luce se alisó las arrugas de la camisa blanca, la chaqueta roja y los pantalones que antes le habían servido como piel.
Las prendas estaban intactas gracias a un hechizo. Se inclinó para dedicarle una reverencia a la bruja y el talismán que llevaba colgando del cuello se meció en el aire. Estimada Lady Cronatia, ¿se me permite presentarle mi forma humana para servirla? Cronatia. Nadie la había llamado por su nombre completo desde hacía siglos. Oírlo le hizo sentir algo de nostalgia. El hecho de que Luce lo hubiera adivinado sin que ella se lo hubiera dicho, hizo que la bruja negara con la cabeza para evitar sonreír. Ya había suficiente muerte en ese claro, no hacía falta que las plantas que los rodeaban también se marchitaran. Por muy bien vestido que vayas, sigues oliendo a perro. Ah, pero al menos ahora tengo pulgares, contestó mientras movía sus elegantes dedos. ¿Te acuerdas de cómo utilizarlos? Crony levantó una ceja y pasó una tela por encima del pecho ensangrentado del hombre moribundo para que la herida no la distrajera. Los hermosos y finos labios de Luce dibujaron una sonrisa maliciosa mientras recogía el resto de la armadura que estaba esparcida a su alrededor antes de depositarla en un hueco que había entre una piedra y unos arbustos altos. Su trabajo consistía en recoger objetos de valor de los cadáveres para que Crony se llevara los tesoros al desfiladero una vez terminara su cometido. Aquello era el mejor botín que habían encontrado en años. El oro blanco se podía derretir para hacer lingotes o monedas y utilizarlo como divisa en el mercado negro. Las preparaciones despertaron al caballero herido, que emitió un ligero gemido. Crony posó dos dedos arrugados sobre los labios del hombre, y su barba negra con motas blancas le hizo cosquillas en la piel. Estás a 2 respiraciones de la tumba, dijo la bruja con una voz tan áspera que podía arañar un alma muerta como si fuera la lengua de un gato. Era un consuelo un tanto irritante. Te pediría que no los malgastaras. El hombre trató de contestarle, por lo que ella le tapó la boca y la nariz con la mano y lo contuvo con su aroma a mirra y a flores marchitas. Crony no solo trabajaba con la muerte, sino que también olía como ella. Todo lo que tengas que decir puedes contárselo a los esqueletos enterrados en el cementerio. Tengo cosas importantes que hacer. Guarda silencio y ahórrate el aliento. Crony se desató la bolsa que le colgaba de la cadera y la colocó en el suelo. De dentro sacó un trozo de cristal que sostuvo sobre la boca del soldado. Es hora de recordar. Deja que los momentos más importantes de tu vida pasen por delante de tus ojos. El hombre expiró y empañó la superficie transparente. Crony exhaló su propio aliento sobre el vidrio y, acto seguido, colocó otra pieza de cristal triangular encima de la primera. Ambas se sellaron con un chasquido mágico. La bruja repitió el mismo proceso para el último aliento del soldado, guardó las piezas en la bolsa y volvió a colgársela del cinturón. Agarró con fuerza el primer recuerdo preservado y susurró una invocación sobre el cuerpo muerto del soldado para liberar su espíritu. A Luce le abrumó una sensación lúgubre mientras esperaba a que la vida del hombre se desvaneciera por completo. Entonces, sin ningún preámbulo, metió la mano en el pecho del soldado y le arrancó el corazón. El órgano se desprendió de su cuerpo con un sonido macabro y desagradable. La sangre goteaba de las válvulas y las venas que seguían conectadas a él, y se veía rojo y pegajoso entre las manos humanas de Luce. El sílfide lamió la sangre con ganas y apartó la vista de Crony. La bruja dio media vuelta para darle un poco de privacidad, ya que sabía lo mucho que odiaba actuar como el depredador en el que se había convertido. Una bestia que anhelaba el alimento que le proporcionaban los órganos crudos, la sangre y la carne. Los elementales del aire se alimentaban de la luz del sol y la luna, y se emborrachaban con la lluvia y el viento. En su forma etérea e invisible, Luce susurraba en los oídos de los seres de la tierra, les convencía de que era su conciencia, les persuadía para que perdieran el autocontrol e hicieran cosas que, aunque no iban en contra de su naturaleza, sí que iban en contra del buen juicio. Ahora, Luce odiaba estar atado a la tierra y sus normas, porque ya no era capaz de realizar semejantes artimañas. Pero lo que más odiaba era haber perdido su inmunidad al paso del tiempo. Los sílfides no eran inmortales, pero su estilo de vida en el aire los mantenía jóvenes. Como ya no era capaz de volar, solamente podía alimentarse de la muerte para escapar de la vejez. Crony ignoró el ruido que hacía Luce al masticar y tragar los trozos de su presa y se dirigió a un claro sobre el que las ramas habían permitido que se filtrara un poco de luz solar. La bruja sostuvo el primer recuerdo que había capturado del soldado en su recipiente de cristal y esperó a que la imagen se le revelara. Luce suspiró profundamente detrás de ella, aunque era un sonido que expresaba más desdén que satisfacción. Crony giró la cabeza y lo observó por encima del hombro. Estaba limpiándose el rostro con la manga de la camisa. Después, lo vio esparcir hojas y tierra sobre el agujero vacío que había en el pecho del soldado, ansioso por ocultar el efecto de su glotonería y el cadáver.
¿Qué has conseguido? Luces se puso en pie y no dejó entrever ni una pizca de la frivolidad que antes había tenido su rostro. Crony se giró y contempló el cristal de nuevo. Luce, tan alto como era, observó la escena por encima de los cuernos de la bruja. ¿Es un recuerdo de una infancia feliz? Preguntó el sílfide. Crony sintió como el aroma a sangre de su aliento caliente le rozaba la sien. ¿El amor de una hermosa mujer? Entre los cristales, una multitud de formas amontonadas las unas sobre las otras danzaban lentamente. Crony se acercó el vidrio a los ojos para verlo mejor. Ten paciencia, perrito faldero. La imagen está formándose. En aquel estado puro, solo sus ojos y sus oídos podían presenciar un recuerdo capturado. Incluso después de que les diera vida para que otros lograran verlo, solo con su magia era capaz de compartir el momento con otra mente, implantarlo allí y hacerlo a su gusto. Al menos en aquel reino. Había otro que poseía bastante magia como para manipular un recuerdo o entrelazarlo con otro, pero Crony no había tenido ningún tipo de contacto con él desde hacía siglos. La bruja dejó los pensamientos melancólicos a un lado y se concentró en su premio. Esperaba que las suposiciones de Luces sobre los últimos recuerdos del soldado fueran correctas. Los felices eran los más lucrativos. Los clientes que iban a buscar sus mercancías eran almas codiciosas, que anhelaban la satisfacción que nunca habían logrado poseer. Sin embargo, también había mercado para los recuerdos violentos y perturbadores. Eran los que la bruja se guardaba como armas para usar contra sus enemigos. Una táctica que le había dado un estatus venerado y temido incluso entre los malhechores más peligrosos que habitaban en el desfiladero. Finalmente, la escena confusa se desenvolvió con claridad ante sus ojos y el sonido llegó a sus oídos en sincronía con la imagen. El rey y el caballero muerto que estaba detrás de ella estaban hablando mediante susurros. El recuerdo llegó a su fin cuando los 3 soldados del Doria que escoltaban al rey Kiran al campo de batalla atacaron al rey y a su confidente. Traidores, musitó Crony. ¿Quién? Preguntó Luce. Dime lo que ves. Y Crony se había quedado tan sorprendida por el recuerdo del soldado que no se percató de unos pasos que estaban acercándose en su dirección. Los sentidos zorrunos de Luce se activaron antes de que 4 soldados del Doria emergieran de entre el follaje que los rodeaba y se transformó en un zorro, agarró la bolsa de cristales de Crony entre los dientes y escapó entre la maleza. ¿Pero qué tenemos aquí? Uno de los soldados, sudoroso a causa de los entrenamientos militares, agarró a Crony por la nuca. El trozo de cristal que la bruja sujetaba en la mano se cayó al suelo y se quebró. El recuerdo atrapado se escapó en un pequeño hilo de luz brillante. Crony lo inhaló antes de que saliera volando y se perdiera para siempre entre el viento. Una vez guardado en su interior, contaba con la posibilidad de introducirlo en la mente de alguien, si fuera necesario. Por lo que parece es una bruja salvaje. Una soldado contestó a la pregunta mientras alzaba el bastón de la bruja. La mujer arrugó la nariz manchada de suciedad en una expresión de asco cuando vio la cola de la ardilla que colgaba de la cadera de Crony. Apesta a muerte. Y a robo para intentar sacarse su propio botín, añadió un tercer soldado cuando encontró la armadura del guardia muerto escondida entre una roca y unos matorrales. Crony hizo el ademán de escapar, pero fue en vano, ya que su captor la sujetaba con fuerza. Ninguno de ellos había descubierto el cadáver del hombre muerto hasta que el 4.º soldado prácticamente se tropezó con él. El hombre se agachó para apartar las hojas y la suciedad, y su rostro palideció. Sir Nicolette. Los otros 3 soldados resollaron al unísono. Lady Griselda ha estado buscándolo, comentó el hombre que sujetaba a Crony y le apretó el cuello con más fuerza en cuanto la bruja se tensó. Asesina. Crony opuso resistencia a las manos ásperas que trataban de tirarla al suelo, pero no dijo ni una palabra para defenderse mientras le cubrían la cabeza con una bolsa negra que bloqueó toda luz del día. ¿Por qué iba a quejarse? Al menos le habían ofrecido un poco de oscura paz. 3. El esplendor de Velvet y Vermin. Después de la muerte del rey Kiran, la oscuridad asoló el espíritu de Eldoria. Algo un tanto irónico en un reino en el que el sol nunca dejaba de brillar. Solo había pasado un día desde el entierro y la guerra ya volvía a acechar su territorio. Pronto, la infantería regresaría a pie hasta la escalera de hierro de Nevezet con órdenes de cavar un camino que los llevara hasta las puertas del reino oscuro. Había rumores de que el moribundo rey Orión estaba vinculado a las rosas de color lavanda que el rey Kiran mandó arrancar hacía un mes, por lo que ahora su lucha por sobrevivir se vería debilitada y sería un objetivo fácil de matar. Griselda quería asegurarse de que aquella muerte provenía de las manos del Doria.
Nadie en la corte se creía las declaraciones de Nerecet en las que afirmaban ser inocentes con respecto a la muerte del rey Kirán, por lo que el Doria tenía que hacer algo al respecto. En el castillo ya se habían puesto en marcha algunos preparativos. Junto con sus hijas, Griselda se mudaría al ala norte. Tengo que permanecer cerca de mi sobrina, afirmó. Debo mantenerla a salvo. Lyra se sentía segura en aquella ala de la gran fortaleza de marfil, donde las cortinas siempre permanecían cerradas y las sombras emergían y se ocultaban en las esquinas para jugar al escondite con las llamas de las velas. Allí podía escaparse de la carga que le suponían las mantas con las que normalmente tenía que cubrirse y podía corretear por los pasillos y las escaleras a medio vestir, con la cara al descubierto, descalza y libre para ser ella misma. Toda su vida había vivido solamente en el ala norte del castillo con su padre y sus asesores, junto con su mano derecha, el soldado Sir Tristan Nicolet. Se había convertido en su sala de juegos durante las horas de vigilia y en su refugio mientras el resto del mundo descansaba. Pero cuando Sir Nicolet no asistió al funeral del rey ni regresó al castillo, surgieron rumores de que había caído en las garras de los saqueadores de la noche. Ahora que su padre y Sir Nicolet ya no estaban, el aire había adquirido un aroma a cambio que le helaba la sangre, y olía a humedad y a moho. Y a soledad, a pesar de todas las personas que deambulaban por el castillo. Lyra salió poco a poco de los rincones oscuros en los que se había escondido para ver cómo sirvientes que apenas reconocía iban de arriba para abajo con baúles y cestos llenos de cosas. Cuando la princesa pasó por su lado, le dirigieron miradas de miedo y curiosidad más mordaces que los rayos de sol sobre su piel. Los sirvientes de su tía habían vivido con ella en el ala este, por lo que para Lyra no eran más que desconocidos. La princesa encontró un lugar seguro debajo de la escalera y espió a una criada rubia que caminaba al lado de otra morena que cojeaba un poco. Ambas sostenían cestos de sábanas y flores secas que tenían un aroma almizclado y dulce. ¿Te has enterado?, preguntó la mujer rubia a la morena, sin percatarse de la presencia de Lyra bajo las escaleras. Han exiliado a Brindley y a Matilde a las dependencias de los criados. Solo podrán salir de ahí para preparar las comidas. La reina regente Griselda ha dicho que se habían olvidado del lugar donde pertenecían y que dedicaban horas de su jornada laboral a jugar con la princesa. Me parece bien, contestó la otra. Una cocinera tiene que estar en la cocina preparando comida, y un bufón en el gran salón contando chistes para facilitar la digestión. La verdad es que no entiendo cómo es posible que alguien prefiriese quedarse aquí rodeado de oscuridad y con esa bestia salvaje. Tan silenciosa y sobrenatural, y esos ojos, ¿has visto cómo brillan? Son capaces de causarle pesadillas a cualquiera durante semanas. Lyra se adentró aún más en la oscuridad que se formaba en el hueco de la escalera y bajó la vista para esconder el brillo de sus ojos. La criada rubia se detuvo y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las había oído. Bueno, entre tú y yo, me alegro de que no me escogieran para ser su criada. Se rumorea que sus pestañas están hechas de virutas de metal. Por eso son tan irregulares y tienen ese tono plateado. ¿Te imaginas cortarte con ellas? Lyra se tocó las pestañas. Su suavidad contradecía las acusaciones de la criada. Le hubiera gustado explicarles lo mucho que se equivocaban. Pero, ¿cómo iban a escucharla si ni siquiera podía hablar? Podía escribirles una nota, pero no todo el mundo sabía leer en aquel castillo. La criada morena tembló. ¿Y entonces quién la atenderá? Pensaba que la reina se había peleado con Mia. Le dejó las cosas claras, eso es todo. Le dijo que le permitiría ser la criada personal de la princesa, pero solo al principio y al final del día. Para ayudarla a bañarse y a prepararse para acostarse, y durante las mañanas para vestirla. También le comentó que estaría siempre vigilándola para que no afectara a la relación entre Lyra y su verdadera familia. Lyra se tambaleaba en la cuerda floja en la que se habían convertido sus emociones. Se moría de ganas de salir de su escondite y defender a Mia, pero, al mismo tiempo, le tentaba la idea de escabullirse y de que se olvidaran de ella como quien abandona a una muñeca de trapo. Cuando las criadas pasaron de largo, la princesa emergió de debajo de las escaleras y las siguió en silencio. Su corta procesión se detuvo a las puertas de la habitación de su madre. Su tía había insistido en que debía instalarse en la habitación de la reina hasta que la princesa fuera lo bastante mayor como para apreciar su esplendor. Lyra se escondió en una esquina detrás de las criadas para que no la vieran, mientras observaba cómo su tía montaba un espectáculo. Zarandeó las cortinas hasta que el polvo hizo que varios sirvientes estornudaran. Retiró la colcha bordada para colocar jabones aromáticos de ámbar negro y jazmín sobre los cojines, la característica fragancia de Griselda.
Y abrió el armario para deshacerse de las polillas y airear los vestidos de terciopelo y seda de la difunta reina, decorados con pedrería de damasco y joyas. Las manos de Griselda brillaron con los anillos de rubíes y las pulseras de oro blanco que había hurtado de la caja fuerte de las joyas de la familia real cuando tomó un vestido del armario y lo sostuvo delante de su cuerpo. Aunque a la princesa le perturbaba presenciar semejante escena, Lyra no podía negar lo mucho que su tía parecía pertenecer a aquella habitación. Esa confianza en sí misma que desprendía y su desenvoltura se parecían más a los retratos de su madre que la propia Lyra. La tez pálida de su tía, con aquellos tonos cálidos y rosados, encajaba mucho más en el estándar de belleza de la realeza que el aspecto fantasmal de Lyra. Sin embargo, en el fondo del armario, aún quedaban algunos vestidos de tonos cuarzo, violeta y azul pálidos que Lyra aspiraba a llevar algún día. La princesa bajó la vista para contemplar su sencillo vestido de gasa del mismo color que la salvia. Las mangas de 3/4 estaban decoradas con encaje rosa pálido, igual que el dobladillo del vestido que le llegaba a la altura de los tobillos. Era lo bastante largo como para que solo se le vieran las puntas de los pies cuando caminaba. En un preciado recuerdo que tenía de su padre, Lyra lo seguía hasta el taller de la costurera y lo escuchaba encargar vestidos especiales para ella. Es de vital importancia que Lyra esté cómoda. Tienen que ser de telas vaporosas y sin adornos. Nada que resulte muy pesado de llevar. La princesa ya soporta bastante peso con las mantas túpidas con las que tiene que envolverse cuando quiere frecuentar otras partes del castillo. Y ninguno de esos colores oscuros están de moda en la corte. Quiero algo ligero y delicado. De colores pastel, quizá. Le sentarán bien con su tono de piel y no le dañarán la vista. Aunque lo hizo con buenas intenciones, sus prendas especiales tuvieron el efecto contrario, pues magnificaban sus diferencias, y hacían que Lyra destacara aún más entre el resto, como si fuera un lirio descolorido en un campo repleto de amapolas y flores salvajes de brillantes colores. A partir de ahora, recibiremos a nuestros súbditos en el gran salón, acompañados de los guardias reales. La declaración de Griselda captó de nuevo la atención de Lyra mientras las dos criadas ayudaban a la reina regente a enfundarse un vestido de damasco negro. Cuando le apretaron los lazos del corsé lo bastante como para que el traje encajara con sus curvas, Griselda dio una vuelta sobre sí misma para que el tafetán azul oscuro se moviera y danzara a su alrededor. Cuando el vestido se detuvo por completo, la costurera ajustó los alfileres de diamantes del corpiño. Ya es hora de que renovemos nuestros armarios. Nuestra difunta reina Arael no hubiese querido que nadie diera uso a sus pertenencias y que se quedaran guardadas y acumulando polvo. Griselda levantó los brazos en un gesto dramático y enunció su discurso como si estuviera haciéndolo delante de un gran público, aunque solo tenía a Lyra, a sus hijas y a un puñado de sirvientas delante. Miró fijamente a sus hijas, que estaban sentadas sobre la cama, antes de hablar. Desharemos algunos de sus vestidos que ya se han pasado de moda y haremos que la costurera borde cuentas y piedras preciosas en ellos, para que vosotras también tengáis nuevos accesorios para el día a día. Y ese colchón. Y Griselda le quitó las tijeras a la costurera y realizó un corte profundo en la cama de Arael que dejó al descubierto las plumas de oca que había dentro. Quiero que el chambelán traiga lana de oveja para reemplazar este relleno, le dijo a la criada rubia. No pienso sufrir durmiendo sobre plumas. Cuando Lyra se imaginó aquellas tijeras destrozando las hermosas pertenencias de su madre, salió de su escondite y gritó. No, por favor. Todo el mundo se quedó en silencio. Como siempre, sus palabras no tenían piedad. Incluso para sus propios oídos, el sonido rebotaba y se convertía en notas musicales, y la única emoción que representaban sus canciones era alegría y eran el trino de un pájaro, a pesar de que su corazón gritaba de tristeza y desesperación. Todos los que estaban allí dejaron lo que estaban haciendo a un lado. Las polillas que se habían escapado del armario salieron de entre las vigas que decoraban el techo, atraídas por el mágico sonido. Lyra se dio por vencida y se desplomó sobre el cabezal acolchado de la cama. Griselda dirigió toda su mordaz atención sobre la princesa y se colocó su larga trenza pelirroja y negra sobre un hombro para dejar que reposara sobre el vestido de Arael. Sería mejor que nuestra princesa dejara de hacer pucheros. Lyra bajó la mirada para esconderse detrás de sus pestañas blanquecinas. Aunque no puedes acompañarnos en nuestros paseos diurnos, estoy segura de que permanecer en tu habitación y esperar a que regresemos bastará para satisfacerte. Todos estamos haciendo sacrificios, querida. El nuestro es el más sustancial, ya que nos hemos visto obligados a vivir en el ala más oscura del castillo, pero estoy dispuesta a hacerlo, porque nuestro reino necesita ver que nuestro linaje real florece y se mantiene fuerte.
Mi sobrina tiene que asegurarse de que no solo soy reina regente de Eldoria, sino que también soy su reina. Ahora soy tu madre. Los latidos desbocados del corazón de Lyra negaron la mentira incluso hasta cuando sus primas cuchichearon entre ellas para mostrar su conformidad con la situación. Uaratalin echó un vistazo a los libros de la reina Arael que estaban amontonados sobre la cama. Mamá, como ahora tendremos una hermana nueva, deberíamos mudarnos a la habitación de Sir Nicolette. Es la más grande que hay en esta planta, aparte de la del rey. Podríamos crear una hermanidad de la realeza. Hermandad, Uarat corrigió a Varicete con la boca llena de pastelitos, y le lanzó un diccionario del montón de libros. ¿Y, puedo sugerirte que empieces a leerte este libro de principio a fin? Mientras sus primas se peleaban, el recuerdo de la ausencia de Sir Nicolette aún entristeció más a la princesa. Él, su padre y su tía habían crecido juntos, lo cual le había convertido en lo más cercano a un tío de lo que nunca había tenido. Lyra adoraba el hecho de que su piel y sus ojos fueran del mismo tono de ébano, un color tan intenso que le recordaba a los lugares seguros en los que solía ocultarse y que algunos rayos de sol le iluminaran el rostro cada vez que se reflejaban en su amplia sonrisa. El día en que su padre se marchaba a Nerecet para llegar a un acuerdo con la reina Nova, Lyra se escondió bajo la cama de la habitación del rey sin que nadie lo supiera para estar cerca de él hasta que se fuera. Sir Nicolette lo visitó para hablar con él en privado mientras el rey trataba de recomponer el espejo roto de su difunta esposa. Tienes que quedarte en el castillo para cuidar de Lyra, insistió su padre. Cuando anuncien mi regreso, espérame en nuestro lugar secreto de encuentro para ponerte el día de la situación. Lyra nunca le había contado a Anne aquella conversación clandestina, y deseaba con todas sus fuerzas que Sir Nicolette aún siguiera esperando al rey en aquel lugar secreto y que regresara pronto al castillo. Griselda regañó a sus hijas. Nadie se mudará a la habitación de Sir Nicolette. Es un soldado experto. Tenemos que confiar en que regresará sano y salvo. Ahora, venid y escoged vuestros vestidos preferidos. Varicete dejó el plato de pastelitos de mermelada de cereza a un lado, y estos rodaron por el suelo. Uaratalin abandonó uno de los libros de jardinería de la reina Arael que, según ella, era demasiado mundaniano y pedante. Y Lustacia dejó de husmear en el cajón lleno de rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La hija más joven de Griselda clavó los ojos en los de Lyra y la observó con algo similar a la compasión antes de unirse a sus hermanas. La luz de las velas se reflejaba en sus perfectos recogidos a medida que se aproximaban al armario para buscar sus vestidos favoritos, destrozarlos y utilizar los materiales que más les gustaran para elaborar sus propios conjuntos. Lyra retrocedió hasta una esquina donde se habían reunido todas las polillas. Donde danzaban sombras tan oscuras como una capa negra. Las polillas, las arañas y, a veces, alguna que otra rata que habitaba en el palacio eran las únicas criaturas de la noche que se quedaron atrapadas en ese reino después de la victoria de Eldoria sobre Nerecet. Desde entonces, la mayoría de su estirpe viscosa, patilarga y con alas peludas había migrado al reino iluminado por las estrellas. Lyra se sentía agradecida de que algunas hubieran decidido quedarse. Eran criaturas marginadas, como ella, y la princesa compartía sus deseos de mantenerse escondidas. Su padre siempre le había dicho, ten cuidado con la luz. A lo largo de su vida, había logrado entender el verdadero significado de aquella advertencia. Ten cuidado con la luz, porque los que la aman te odian. Justo cuando se le pasó aquel pensamiento por la cabeza, el sonido de las polillas batiendo las alas se fundió con un murmullo. Cuidado. Lyra miró hacia arriba, sorprendida. Su prima Lustacia se sobresaltó mientras admiraba una enagua de color morado bordada con el dibujo de una hiedra dorada, como si también hubiera escuchado aquel mantra. Sus ojos se fijaron en los de Lyra de inmediato, y luego frunció el ceño y bajó la vista, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que se lo había imaginado todo. Pero no era producto de su imaginación. La barbilla de Lyra tembló. Las alas de las polillas repitieron lo que estaba pensando, como si fueran las portavoces de su lengua defectuosa. Por primera vez en su vida, sus palabras silenciosas habían llegado a oídos de alguien. La sensación de que por fin encajaba en algún lugar se apoderó del corazón de la princesa y llenó los huecos vacíos de su interior. Lyra decidió que le gustaban las polillas y a las polillas les gustaba a ella, incluso más que a su propia familia. Griselda estaba junto al colchón desgarrado de la madre de la princesa, arrancando plumas de dentro y lanzándolas por el aire. Mientras bailaba bajo ellas, las primas de Lyra saquearon cada rincón de la habitación de la reina Arael. El suelo estaba lleno de joyas, vestidos y tapices.
Era un espectáculo colorido y brillante de profanación y avaricia. Uaratalin y Avaricete tiraron al suelo objetos y baratijas que tiempo atrás habían sido importantes para la madre de Lyra por alguna razón sentimental que ella jamás sabría. Las travesuras de sus primas las acercaron a una rosa de color lavanda que descansaba en una maceta sobre la cómoda. Aquella flor que había tentado a la reina Arael y que se había llevado a palacio después de pincharse con una de sus espinas. Era lo único que quedaba vivo de los matorrales que el rey Kiran ordenó destruir, y había pasado todo aquel tiempo escondido allí. La mente supersticiosa de la reina creía que su magia no solo estaba vinculada con la muerte, sino también con la vida, como el olmo sílfide que había en el jardín. Y algo así debía protegerse. Así que el rey honró su última voluntad de dejar la flor con vida, guardarla en su habitación y abrir las cortinas de vez en cuando para que le diera el sol. Lyra no podía confiar en que su tía continuara con la tradición. La rosa moriría a causa de su negligencia. Así que, antes de que sus primas volcaran la maceta, Lyra salió disparada hacia la luz de las velas y la agarró. Nadie se dio cuenta. Los sirvientes se habían marchado, y su tía y sus primas estaban amontonando unos vestidos de color pastel sobre los pastelitos de mermelada de cereza que estaban en el suelo, porque la reina había declarado que no eran nada favorecedores y que estaban pasados de moda. Segundos después, todos los pastelitos estaban completamente chafados y había cientos de pisadas rojas en la tela de los vestidos debido a los bailes de sus primas. A Lyra empezaron a escocerle los ojos. Griselda le había regañado el día anterior por haber manchado el mármol prístino del gran salón con sus lágrimas oscuras durante el entierro de su padre. Para no ensuciar más el suelo de su madre, Lyra avanzó hacia la salida pegándose a la pared mientras sujetaba la planta con fuerza entre sus brazos. Cuando estaba a 2 pasos de la puerta, Lyra se percató de que las sombras se habían amontonado a su alrededor para camuflar sus movimientos. Desde el día en que se puso la capucha de cielo nocturno por primera vez había sentido un cariño especial por ellas, pero hasta hoy no sabía que ellas sentían lo mismo. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa cuando salió de la habitación y se dirigió al pasillo vacío con las polillas y las sombras junto a ella. Silencio, silencio, shhh. Sé la bestia salvaje que dicen que eres y, se dijo a sí misma. Silencio, silencio, shhh repitieron las polillas al batir las alas. La sonrisa de Lyra se ensanchó cuando oyó sus palabras entre los movimientos de aquellas criaturas. La princesa avanzó de puntillas por el pasillo del castillo mientras abrazaba la flor, con cuidado de no pincharse con las espinas que decoraban el tallo. Los pétalos olían al frescor de la nieve recién caída. Lyra no tendría que saber aquella clase de detalles. Quizás sus compañeras aladas y oscuras habían compartido con ella un poco de la sabiduría de las criaturas de la noche. O quizás se lo dijo la misma flor. Como el susurro tentador que había atraído a su madre para que la tocara. El aroma recubrió el corazón de Lyra de hielo para que el miedo no pudiera penetrarlo. Así que se atrevió a dirigirse a una parte del castillo que su padre le había prohibido explorar. Era el único lugar seguro para las polillas y las sombras que la seguían y, el único sitio en el que podría llorar sus lágrimas moradas y el único lugar a donde sus primas le habían dicho que pertenecía, y el único refugio que le quedaba en aquella fortaleza que una vez había sido su hogar. Cuando llegó a la escalera de caracol, no dudó. Juntas, Lyra y sus nuevas amigas descendieron con valentía hacia las profundidades de las mazmorras. Ninguna de las antorchas estaban encendidas, pero los ojos de Lyra penetraron la oscuridad, por lo que fue capaz de orientarse fácilmente sin tropezarse o caerse. No había prisioneros, lo que significaba que no había guardias. Tenía las 40 celdas a su disposición. La puerta más cercana a ella estaba entornada porque el cerrojo estaba destrozado. No sabía dónde guardaban las llaves de las demás, así que se decantó por aquella primera celda. Empujó la puerta y las bisagras oxidadas chirriaron y soltaron un polvo rojizo, como si alguien estuviera llorando lágrimas de felicidad al encontrarse con un viejo amigo. Acto seguido, Lyra siguió a sus pequeñas escoltas de alas y antenas peludas y entró en la celda. El hedor a orina rancia y sudor estancado hizo que desapareciera el recuerdo de la suave brisa que compartió con su querido padre cuando estuvieron frente a una ventana, hablando del olmo sílfide. La princesa lloró por su pérdida toda la noche. Ahora quería recordar los momentos más felices que pasó con él. Lyra dejó a un lado la rosa de su madre. Estaba segura de que Mia la ayudaría a encontrar un lugar soleado para la flor. La capa de polvo que cubría el suelo le manchó la suela de los pies e hizo que se deslizara de una pared a la otra, del mismo modo que los niños pequeños cruzaban el hielo en las historias que su padre solía leerle de pequeña.
Las sombras se unieron a ella y formaron una hilera bajo ella. Lyra las persiguió, como si estuviera siguiendo las siluetas de carpines dorados brillantes debajo de un lago helado. Algo que había visto en un cuadro en las paredes de la biblioteca. La princesa fingió que las polillas grises que danzaban alrededor de su cabeza eran joyas con forma de mariposa como las que Sir Nicolette le entregaba de las cajas de sombra, zafiros, topacios y esmeraldas, cuyos colores eran tan vivos que hacían que sus ojos titilaran y le provocaban silenciosas carcajadas de júbilo. Sin embargo, aquellas no estaban unidas a un imperdible ni tenían un color apagado por tener que contemplarlas a través de la capucha de cielo nocturno. Aquellas volaban libremente por el aire, como ella, y mientras bailaba, Lyra golpeó un vaso de metal con el talón. Una araña salió disparada de debajo y una oleada de arañas de menor tamaño la siguieron. Sus piernas eran larguiruchas como las de su madre y como las pestañas de Lyra. Cubrieron la pared con avance elegante, como si se tratara de gotas de lluvia que estaban resbalando por una ventana. La princesa tomó el vaso de metal y la maceta con la rosa y los llevó hacia una caja de madera vacía que descansaba en una esquina, al lado de un catre. Acto seguido, le dio la vuelta a la caja para que le sirviera como mesita, y no se detuvo cuando una astilla despiadada se le clavó en el pulgar y le hizo sangrar. Trató de olvidarse del dolor, porque estaba decidida a organizar una fiesta del té como las que solía celebrar con Mia, Matilde y Bringle. Sus primas se creían demasiado mayores para jugar a aquellas cosas. Sin embargo, su padre siempre la animó a utilizar su imaginación. Él creía que sin el lienzo en blanco de un cielo nocturno con el que abrir sus mentes a las posibilidades de otros reinos y culturas, los eldorianos ya no eran capaces de imaginar nada ni a nadie que no fueran ellos mismos ni el lugar donde vivían. El polvo de estrellas iluminó los pasos de los héroes y las heroínas de antaño. Los que lucharon contra dragones y basiliscos. Los que se hicieron amigos de inmortales, brujos y magos. Los que construyeron dos reinos mágicos buscando un equilibrio entre la lógica y la imaginación. En comparación, los penetrantes rayos amarillos de sol potenciaban el lado más sensato de la mente. La tía Griselda siempre le echaba en cara que su incapacidad de exponerse al sol había dejado la parte más racional de su cerebro malnutrida, pero Lyra caminaba con la cabeza bien alta, orgullosa de ello. A su padre siempre le había encantado esa parte de ella. La princesa prosiguió con sus juegos, rodeada del esplendor de la soledad entre aquellas paredes grises llenas de suciedad. A sus nuevas amigas no les importaba que los bajos de su vestido se ensuciaran o que la sangre del pinchazo que había sufrido en el pulgar le manchara el corsé. En la oscuridad, Lyra se olvidó de los problemas del mundo exterior, hasta que un clamor que bajaba por las escaleras asustó a todas las sombras, arañas y polillas que estaban escondidas con ella. A Lyra se le encogió el corazón. No reconocía las voces de los hombres, pero la de Griselda le quemó los oídos, le derritió los zarcillos helados con los que se había envuelto el corazón y la dejó expuesta a los elementos. La princesa se agachó al lado de la mesita, junto a la rosa de su madre y al vaso de metal, y aguzó el oído. Hemos traído a la prisionera aquí, ya que sabíamos que querría interrogarla. ¿Y nadie más sabe de su captura o de vuestros hallazgos? La pregunta de Griselda resonó por todo el pasillo, de donde también procedían algunos destellos de luz. ¿Cómo ordenasteis, Alteza? Dejasteis muy claro que le comunicáramos cualquier noticia sobre Sir Nicolette inmediatamente. Lyra tragó saliva para evitar resollar de felicidad. Sir Nicolette estaba de vuelta. Le pediría que la ayudara con las cosas de su madre. Seguro que le echaba una mano para recuperar lo poco que quedaba en su armario. Lyra se pegó aún más a la caja de madera. Como el cerrojo de su celda estaba roto, asumió que los soldados escogerían una de las otras para la prisionera. Cuando los pasos se aproximaron, Lyra metió la maceta con la rosa bajo la caja y buscó un mejor lugar en el que esconderse. Justo cuando acabó de doblarse sobre sí misma para introducirse en el hueco que había bajo la caja, alguien entró en las mazmorras con un halo de luz. Había un agujero entre los tablones de madera lo bastante grande como para que Lyra espiara a través de él. Los soldados prendieron las antorchas que colgaban de las paredes y las sombras retrocedieron aún más hacia las esquinas más oscuras. Lyra trató de no jadear cuando retiraron la bolsa de la cabeza de la prisionera. Un par de cuernos negros sobresalían de una cabeza de reptil mugriento, acompañados de unos dientes afilados y unos ojos desprovistos de cualquier rastro de blanco y de un color semejante al agua sucia de fregar los platos. La prisionera siseó a los guardias mientras le ataban las muñecas y los tobillos con unos grilletes anclados a la pared. Griselda avanzó lentamente por el suelo de piedra sucio, fuera del alcance de la prisionera. ¿La visteis hacerlo? Su voz se quebró ligeramente en la última palabra de la pregunta.
Bueno, respondió el soldado más alto. La verdad es que Sir Nicolet murió antes de que llegáramos allí. Le habían arrancado el corazón. Lyra mordió la mejilla para reprimir el sollozo que emergió de su interior. Las lágrimas que antes había podido controlar empezaron a resbalarle por las mejillas, y se mezclaron con la sangre que le había manchado el vestido. La bruja debe de habérselo comido o algo así, añadió el soldado rechoncho que estaba junto a la puerta. He oído que es el órgano más poderoso para los rituales, intervino el primer soldado de nuevo. Griselda alzó la mano para indicarles que guardaran silencio, y entonces fijó la vista en la prisionera. ¿Hablaste con el caballero antes de robarle el corazón, bruja? Desde luego, soy muy buena escuchando. La respuesta de la prisionera resonó como si alguien hubiera arrastrado un puñado de arena contra un cristal. Lyra sintió como un escalofrío le recorría la columna. Vaya, ¿de verdad? El perfil de Griselda permitió a Lyra vislumbrar su ceño fruncido, aunque su habitual arrogancia tenía un aire trémulo. ¿Y qué te dijo? Mis oídos están afinados para escuchar el aliento mortal de un alma, no sus palabras. La bruja también frunció el ceño, y se mordió el labio hasta que le salió sangre. Su lengua bífida lamió el líquido negro y le dejó los labios viscosos como si fueran gusanos de tierra. Lyra apenas podía mirar a la asesina de Sir Nicolet. Con aquellas escamas y la lengua bífida, la prisionera tenía un aspecto horripilante. Sus facciones y su piel, similares a las de una serpiente, le recordaron a los dibujos de los legendarios brasiliscos que había visto en los pergaminos de la historia del reino. Eran criaturas híbridas y gigantescas que tenían la cabeza, las alas y las patas delanteras de un dragón, y el cuerpo serpentino y los colmillos venenosos de un basilisco. Sucia inmundicia. Griselda fijó la vista en los soldados. ¿Es que no sabéis nada? Esta bruja del tormento es inmortal y es una descendiente de las gárgolas. Su piel es insensible y es inmune al veneno. No envejece y nadie puede matarla. ¿Cómo la obligaremos a que admita sus crímenes? Podríamos probar con la tortura, Alteza. Su lengua es lo bastante vulnerable. Es posible que la pera de la angustia funcione. Lyra observó cómo el soldado descolgaba un aparato metálico de la pared. Eran 4 cuchillas de metal curvadas hacia el centro y se separaban como pétalos afilados cuando se desenroscaba el tornillo que había en la parte superior. No estoy muy seguro de cómo se utiliza. Podríamos llamar al guardián de la mazmorra y pedirle también que trajera más antorchas. La madera de la mayoría de ellas está carcomida y húmeda. La luz no durará mucho más, añadió el guarda. Tonterías. Tenemos tiempo de sobra. El otro soldado agarró la herramienta de tortura de las manos de su compañero. Cualquier simplón sabría utilizarlo. Le metemos esto hasta el final de la garganta, giramos el tornillo y dejamos que el aparato le sonsaque la verdad. Lyra tembló al imaginarse la escena y se abrazó las piernas, que había embutido dentro de la caja para silenciar el roce de las faldas de su vestido. No. Los ojos oscuros de Griselda reflejaron las llamas de las antorchas cuando agarró la pera de la angustia. Si giraseis demasiado el tornillo, podríais cortarle la lengua y dejarla muda. ¿Es que acaso no tengo que lidiar ya con suficientes tonterías en mi día a día? Id a por antorchas nuevas y llamad a los magos reales. Necesitamos magia para combatir la magia.